Vamos a hablar sobre BPH y cáncer de cuello uterino. Yo soy el doctor Ronald Castillo y soy especialista adjunto al Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño. En esta breve conferencia trataré de resumir ciertos puntos bien importantes en relación a esta patología. Antes de empezar, declaro que no tengo conflictos de intereses ni relaciones comerciales con los tratamientos que voy a mencionar a continuación. La situación, vamos a hablar un poco sobre la situación actual del cáncer de cuello uterino en el mundo, el BPH y su relación con la patología preinvasiva en cuello uterino. Vamos a hablar un poco sobre la pesquisa. Voy a hacer énfasis en la vacuna contra el BPH y al finalizar vamos a dar una breve conclusión. Ok, vamos a empezar mostrándoles esta imagen del GloboCam para el año 2020, en donde se demuestra la incidencia mundial del cáncer de cuello uterino. Vemos una incidencia cercana a los 600.000 casos al año. Vemos que es un tipo de cáncer que afecta a los países de bajos recursos y recursos medios, y en donde vemos que se paga bien caro dejar de invertir en prevención y en programas de pesquisa. Por lo tanto, vemos países ricos o países desarrollados con una menor incidencia de esta patología. Aquí Venezuela se demuestra o se muestra con una incidencia entre 18 y 29 por cada 100.000 habitantes, 100.000 personas. Esta es la mortalidad. Vemos también que Venezuela y Latinoamérica vemos que tienen una mortalidad alta en relación a todo el mundo, y vemos predominantemente que África tiene una de las mayores mortalidades en todo el mundo. La OMS nos presenta su nueva estrategia en el año 2020, su popular estrategia 90-70-90, y el objetivo de esta estrategia es eliminar el cáncer de cuello uterino para el año 2030, o que la incidencia sea de 4 o menos de 4 casos por cada 100.000 habitantes. Esta estrategia está basada en una cobertura de vacunas cerca de un 90%, que se haga un screening o pesquisa entre un 70%, y que podamos nosotros tratar el cáncer de cuello uterino o patología preinvasiva en un 90% de los casos. BPH y el cáncer de cuello uterino en Latinoamérica. Bueno, la incidencia del BPH es el doble al promedio en todo el mundo. El BPH no solo está relacionado con el cáncer de cuello uterino, sino con otros tipos de cáncer. Y en Latinoamérica se asocian aproximadamente 68.220 casos de cáncer de cuello uterino por año, con una proyección a 110.000 para el año 2030. Es importante definir que no todos los genotipos de BPH están relacionados al cáncer. Hay genotipos, por ejemplo, el 16 y el 18, que son los vinculados con mayor frecuencia al cáncer de cuello uterino. Estos dos genotipos representan aproximadamente el 80% de agente causal de cáncer de cuello uterino. Eso es importante conocerlo, porque más adelante vamos a hablar de las vacunas y vemos que estos son los genotipos principalmente relacionados a la vacuna. Genotipos de bajo riesgo como el 6, el 11, 40, 42, 43 son genotipos usualmente relacionados a la presencia de verrugas genitales. Subtipos 16 y 18 representan entre un 50 a 80% de todos los tipos de cáncer de cuello uterino. Como les dije previamente, el BPH está relacionado no solo al cáncer de cuello uterino, sino a cáncer de vulva, vagina, ano, orofaringe y pene. Este trabajo que nos presenta la prevalencia de virus de BPH en lesiones de alto grado y cáncer de cuello uterino en Latinoamérica, y vemos cómo predominan los subtipos 16 y 18 en la presencia de esta patología. Desafortunadamente, todavía en nuestra práctica vemos con frecuencia este tipo de tumor, una patología que puede ser completamente prevenible. El cáncer de cuello uterino sabemos que está estrechamente relacionado con el BPH en un 90 a 99% de los casos. Sabemos que hay un factor
mucho menor o una incidencia mucho menor de cáncer de cuello uterino no relacionado al virus del VPH, pero eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Para empezar un poco a entender la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, es importante hablar un poco sobre la histología del cuello uterino. Voy a hablarles un poco, voy a hacerles un breve resumen, ya que esto se los va a hablar con una mayor profundidad la doctora María Cobos en la próxima conferencia. Y bueno, es importante conocer que el cuello uterino tiene dos tipos de epitelio principalmente. El endocervix, que está cubierto por un epitelio cilíndrico, vamos a ver cómo lo podemos ver aquí, y el exocervix, que tiene un epitelio plano estratificado. La unión de estos dos epitelios va a ser la unión escamocilíndrica o unión escamocolumnar. Esta unión escamocilíndrica no siempre se va a encontrar en el mismo lugar, se puede encontrar en niñas en el canal endocervical, pero posteriormente en mujeres jóvenes puede encontrarse afuera. Esa ubicación afuera, esa unión escamocilíndrica expone el epitelio cilíndrico interno del canal endocervical al pH de la vagina, a otra serie de bacterias que son flora habitual de la vagina, lo que hace que se produzca una metaplasia. Cuando se produce esta metaplasia, esto nos va a producir más adelante la zona de transformación, que no es más que la ubicación del epitelio plano estratificado por encima de ese epitelio cilíndrico maduro. Entonces es importante diferenciar el concepto de unión escamocilíndrica a zona de transformación. Aquí vemos del lado derecho una imagen histológica de lo que es el epitelio plano estratificado y la unión con el endocervix. Este es otro, voy a activar aquí el puntero para ver si pueden ver lo que estoy tratando de mencionarles, ¿ok? Aquí vemos cómo se muestra el epitelio plano estratificado, lo podemos ver aquí en la foto, vemos cómo se observa en la lámina basal, principalmente las células basales con un núcleo bien grande y escaso citoplasma. Posteriormente vemos las células parabasales, células del epitelio intermedio y en la superficie las células superficiales. Vemos cómo entre la unión escamocilíndrica empezamos a observar la zona de transformación y abajo vamos a tener los ejemplos o modelos histológicos de lo que estamos viendo de forma esquemática en la parte superior. Esto es importante entenderlo sobre todo para diferenciar lo que es unión escamocilíndrica a lo que podría ser una zona de transformación. Ok, aquí vemos un ejemplo de lo que es un epitelio plano estratificado normal. Vemos un epitelio plano estratificado con displasia en el tercio interno, lo que se denomina NIC1, un epitelio plano estratificado con displasia entre los dos tercios del epitelio, lo que representaría un NIC2, y displasia en todo el epitelio sin infiltrar la lámina basal, porque ya estaríamos hablando de cáncer de cuello uterino. Es importante mencionar que la mayoría de las pacientes que van a presentar un NIC1, el 60% no va a necesitar ni electrofulguración ni ningún tipo de cirugías porque su sistema inmunológico puede combatir eficientemente este tipo de displasia. Ya cuando presenta la paciente un NIC2, este porcentaje de respuesta del sistema inmunológico desciende un poco y por eso es el motivo de que las pacientes con NIC2 y NIC3 ya nosotros necesitamos hacer un tratamiento. Esto está cambiando un poco. Ahorita los diferentes algoritmos están enfocados en la tipificación del VPH y selección de pacientes con NIC3. Sin embargo, siempre es importante individualizar los casos. Más adelante le voy a decir por qué. Ok, esto es un ejemplo vamos a quitar aquí el puntero para que no me aparezca. Este es un ejemplo de una paciente que nos presentaba un NIC2, vemos un NIC1, disculpen, vemos displasia en el tercio interno del epitelio y lo que se denominan coilocitos, que es la célula modificada por el virus del VPH. Es importante, a pesar de que ahorita se está prestando más atención a la tipificación del VPH, todavía para nuestro país, para hacer una pesquisa amplia utilizando pruebas de tipificación de VPH, resulta ser algo costoso y la citología cérvico-vaginal sigue siendo un examen muy importante para la pesquisa y detección de estas lesiones tempranas. Se habla de que
una vez que ocurre el contacto con el virus del VPH al desarrollo de una enfermedad preinvasiva o cáncer, pueden transcurrir 10 años. Ese es el tiempo en donde nosotros necesitamos diagnosticar o pesquisar a esta paciente antes de que se detecte un cáncer de cuello uterino. Sigue siendo un estudio bien importante. Es importante la toma de muestra de forma adecuada, la fijación de la muestra de forma adecuada, y es muy importante que la persona que va a evaluar la muestra, ya sea un citotecnólogo o patólogo, tenga experiencia en el manejo de patologías de cuello uterino. Ahorita la mayoría de los algoritmos están orientados a la tipificación del BPH. Hay una experiencia en Brasil bastante buena, en donde les quiero mostrar este algoritmo que ellos hacen, por ejemplo, la tipificación del BPH. Si el BPH, la tipificación está negativa, la pesquisa se puede extender incluso hasta 5 años. Si el BPH es positivo, ellos van a citología. Si la citología reporta negativa, repiten prueba de tipificación en un año. Si la prueba de citología sale positivo o reporta un ASCUS, este paciente es candidato a una colposcopia. La idea de emplear la tipificación tiene que ver porque ya hemos dicho que la relación entre el BPH y cáncer de cuello uterino sobrepasa el 90%, hasta un 90, 95, hay bibliografías que reportan hasta un 99%. Entonces ellos hablan, si una paciente que le estás haciendo una tipificación o no detectas BPH, ya esta paciente tú puedes espaciar o prolongar o agrandar los espacios entre un control y otro, por lo tanto, lo que se traduciría en menos citologías o menos evaluaciones innecesarias en la paciente que necesitas de verdad pesquisar. Pero también quiero hablarles un poco sobre la vacuna contra el VPH, y yo pienso que en nuestro país nosotros los médicos y profesionales de la salud tenemos que ser los principales promotores de una de las mejores herramientas para prevenir esta enfermedad, y yo creo que hay mucha desinformación todavía para el día de hoy en este momento. Es importante que conozcamos que, bueno, existe la vacuna bivalente, que es la que cubre contra los dos genotipos 16 y 18. Para los que quieran averiguar más sobre este tipo de vacuna, están los estudios Patricia, el estudio Vivian, que demuestran la efectividad de la vacuna. La tetravalente, que cubre contra los genotipos 6 y 11, que son genotipos de bajo riesgo, pero que son los que están relacionados más que todo con verrugas genitales. Y los genotipos 16 y 18, que son los principales genotipos de alto riesgo. Para los que quieran conocer un poco más sobre la vacuna, pueden revisar los estudios Future 1, Future 2 y Future 3. Y bueno, la vacuna nonavalente, en donde ya hemos visto que hay múltiples estudios fase 3 que han demostrado su eficacia y seguridad. Esta cubre contra los 4 genotipos mencionados anteriormente y contra otros genotipos de alto riesgo como el 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Cuál es la experiencia en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica tenemos tiempo ya utilizando la vacuna, y cuando uno habla de vacuna contra el VPH pareciera que estuviera hablando de algún tratamiento nuevo. Y fíjense que en el 2008 México comienza su aplicación en 125 municipios, lo que representaba el 5% de la población de riesgo. En Panamá inician la aplicación en el año 2008, la bivalente, en niñas de 10 años y en adolescentes. Aplicación en clínicas y en hospitales. La cobertura de la primera dosis para ese momento fue 89% y la tercera dosis de 46%. Esta es la experiencia que hay en Latinoamérica, publicada para el año 2019. Y bueno, y lamentablemente Venezuela representa uno de los pocos países que no cuenta todavía con la vacuna contra el VPH. Por eso es importante hablar sobre la efectividad de este tipo de vacuna y la importancia de identificar el cáncer de cuello uterino como un real problema de salud pública a nivel mundial. Por lo tanto, es el papel de los médicos, profesionales de salud, enfermeras, en promover esta vacuna, en dar información sobre esta vacuna, es fundamental.